Rosana, muy buenos días. Buenos días, Federico. Como hoy tenemos a Pedro Jote, nos va a contar el mundo tarde, etcétera, tableta, vamos a hacer un resumen de titulares y luego ya pues hablamos de las nuevas tecnologías y del espionaje, que es una cosa que a mí me priva. Desde aquellas escuchas aleatorias, cuando Manglano le daba una tecla, o sea, Narcís Serra le daba con Manglano a una tecla y salía ¡pum! Primero el rey, ¡pumba! Luego el presidente y así sucesivamente. Pues y no sé si tendremos noticia en directo porque el presidente del Gobierno comparece en el Congreso y aprovechando esa explicación del Consejo Europeo también dará explicaciones sobre el espionaje. Veremos a ver si podemos escuchar a Rajoy. Está nevando mucho, dirá ahora. Sí. Bueno, el mundo y el país abren con el tema de las escuchas. El CNI facilitó el espionaje masivo en Estados Unidos a España. Es el titular hoy del Mundo. Un reciente documento secreto de la NSA establece la colaboración para compartir la información de inteligencia, incluyendo los metadatos. El diario El País: Estados Unidos atribuye a España y Francia el espionaje masivo. La NSA afirma que Madrid y París recogieron la información fuera de sus fronteras y que la compartieron con sus socios de la OTAN. Sí que abren en este caso con fotografía de portada para el Congreso de los Estados Unidos, en el caso del diario El Mundo para los padres de Asunta, por los últimos datos que conocemos del crimen de la pequeña. ABC, con esa información que venimos contando sobre el diseño de la UGT de Andalucía, diseñó un manual para enmascarar sus mordidas. Oye, y un software de 300.000 euros. De ahí se han llevado 280.000. O sea, pero qué tíos, es que se roban incluso a sí mismos. Eso es asombroso. Y vamos con esas dos portadas que hoy se complementan, igual que lo hacían ayer La Vanguardia. El Govern pide a PP y PSOE un plan alternativo para Cataluña. Llevan a su portada también este subtítulo: UPyD torpedea el intento de acercamiento, y explican lo que pasó ayer con esa ruptura entre el Partido Socialista, los diputados del Partido Socialista y los del PSC. Y el diario La Razón: Rajoy dispuesto a ver otra vez a Mas para reforzar la estabilidad. La Generalitat busca una salida y pide una oferta al Gobierno y sin plazos. ¿Te das cuenta? Bueno, Dieter, Pablo, buenos días, Federico. Molina, o sea, primera parte, luego iremos a Ana Samboal, Pedro J, bienvenidos. Lo que da de sí una boda, ¿eh? Aparecen dos delincuentes, bueno, uno imputado y otra imputable, pero que con los datos que sacó ayer El Mundo, ahí no van a tener más remedio que imputarla. Y entonces Mauricio Casals le dice a Soraya que se siente con Artur Mas, hablan y esto se convierte en La Vanguardia y en La Razón en un diálogo, pero ¿qué diálogo? Para besugos. O sea, yo no sé, realmente el poder de Mauricio es asombroso. Ahora que ayer les tocó retratarse a todos en el Congreso, dice La Vanguardia que torpedea a UPyD el acercamiento. Lo que hizo fue poner encima de la mesa una moción que había que o aprobar o estar en contra o largarte y dar la espantada como el PSC. Es lo que hizo el PSC. Como el PSC, y ahí incomodó a todos y se les veía a todos, desde el PP hasta, sobre todo en el Partido Socialista, la incomodidad simplemente porque tenían que decir, oiga, que sí, que nosotros estamos con la Constitución y que si se tiene que decidir sobre una parte de España tendrá que decidir España entera. Bueno, pues al final el PSC, yo creo que por esto está muy contenta mi Carmen Chacón. De hecho, porque para eso se fue. Para no tener que retratarse ayer. Estuvieron negociando enmiendas toda la tarde y al final UPyD no aceptó ninguna porque todos le querían poner la segunda parte de la frase, el PSOE cambiar la Constitución, etcétera. Les obligó a retratarse, claro. Bueno, al final, de todas maneras, Pablo, lo curioso del asunto es que algo tan sencillo como la base, el fundamento de la soberanía popular, así llamada soberanía nacional, es decir, yo recordaba esta mañana Pedro J, el we the people. Es que eso es la Constitución. Nosotros, el pueblo español, en esta Constitución decimos que nos damos estas leyes para vivir como queremos vivir, patatín y patatán. Y esto cambia en las constituciones las leyes, pero no la base de la soberanía, que es la base de la legitimidad de cualquier legalidad. Y esto es lo que se discutía ayer, que manda narices. Esto no se vota en ningún país del mundo, pero en ningún sitio. Y sin embargo ayer sale el PSC, que ya llegó al colmo, que es que no está ni a favor ni en contra, sino que se abstiene. Sí.
No, pero es que además no hay nada que dialogar sobre esta cuestión. Eso es un principio democrático que además está consagrado en la Constitución española. Y esto de que, bueno, estos señores están vulnerando o pretenden vulnerar la Constitución y pues acabar con el régimen constitucional. Vamos a dialogar con ellos. Hombre, no hay que dialogar nada. Si has jurado defender la Constitución, pues tienes que hacerlo con las herramientas que la propia Constitución pone en tu mano. Ahora, esto, Pedro J., es curioso porque tú que conoces bien todo el proceso constituyente de la primera Constitución de Cádiz, donde la gran cuestión es si es la nación o es la corona el sujeto político de soberanía, y se decide que es la nación, y aunque luego no funcionó aquello, demasiados legisladores y pocos ejecutores, pero sin embargo el principio se ha mantenido incólume porque es el de cualquier nación democrática o que aspira a ser democrática y con libertades. Y sin embargo eso es lo que ayer se discutió en las Cortes. Bueno, buenos y vespertinos días. Vale. Es decir, es verdad, y voy a enlazar una cosa con otra, que la semana pasada yo le enseñé a Federico y a alguno de vosotros en primicia los números cero que estábamos haciendo del Mundo de la Tarde. Y me reafirmó mucho la reacción de Federico, que dijo, anda, pero si esto es un periódico. Sí. Es decir, no es una página web, no es la reproducción, la réplica digital que en estos momentos estamos ofreciendo en Orbit o algunos colegas en otros kioscos digitales, es el primer periódico diseñado para un soporte que utiliza ya tanta gente como son las tabletas. Ahora ha salido en la tecnología iOS, es decir, para iPad, y pronto va a salir en Android, pues para las tabletas Samsung y para algunas otras. Estamos teniendo 10.000 descargas en los primeros 2 días. Esto significa que el producto está atrayendo un enorme interés. Para los suscriptores de Orbit va a ser gratuito. Para los que no lo sean, 4,99 al mes, una cantidad muy asequible. Y es verdad, el primer día impactamos con la reproducción del documento de la infanta Urdangarín como arrendadores y arrendatarios. Claro, esto era un truquillo para pagar menos impuestos, pero lo relevante es que ella aparecía actuando en un acto de consecuencias fiscales en nombre de la sociedad que recibía todos los fondos obtenidos ilegalmente, es decir, del Instituto NOS, llegaba el dinero a Aizon y hasta ahora la agencia tributaria y el Ministerio Fiscal venían diciendo que es que ella no tenía el dominio del acto, que es que era su marido el que lo hacía todo y que ella no sabía nada. Pero claro, con esto hasta sus más conspicuos defensores están abatidos en las últimas horas. El propio abogado reconoce que es muy posible que vuelva a ser imputada y es que sería inconcebible ya que no lo fuera. Y el segundo día fuimos el primer medio, El Mundo de la Tarde, en dar la noticia de que a las 5 de la tarde había registrado en el Congreso de los Diputados, en la ventanilla, el Partido Socialista, la proposición para el traslado de los restos de Franco. Claro, dijimos, pero bueno, ¿pero estos de qué van? Y lo entendimos por la noche. Claro, intentaban crear una cortina de humo, tenían esa baza en la manga y dijeron, pues venga, hoy. ¿Por qué hoy? Porque estaban siendo incapaces de ponerse de acuerdo con el PSC, es decir, con ellos mismos teóricamente, sobre algo tan esencial como la identidad nacional, la soberanía, el qué es España y quiénes somos los españoles. Es decir, tú puedes tener en un partido un ala más liberal y un ala más socialdemócrata, un ala más carca y otra más progresista. Puedes tener discrepancias sobre la educación, sobre la política fiscal. Puedes tener a un tío que te intenta sacar hasta la hijuela como Montoro y a un político valiente en este asunto como Nacho González que está bajando los impuestos. Pero lo que no puedes tener en el mismo partido es a 2 personas o a 2 facciones o a 2 sectores que discrepan sobre lo esencial que constituye cualquier proyecto político, es decir, cuál es el sujeto de la soberanía. Entonces, lanzan esta especie de cortina de humo, levantan esta fantasmagoría del traslado de Franco, la exhumación de Franco, para convertir el Valle de los Caídos, según se acordó en los años de Zapatero, en una especie de memorial para todas las víctimas. Sí, de parque temático. Sí, pero Federico, yo te digo, tú has hablado 1000 veces de estos asuntos. O sea,
¿Cómo va a ser un lugar de memoria de los dos bandos un espacio arquitectónico dominado por una cruz inmensa? Es decir, antes que quitar a Franco de ahí, tendrían que volar Oye, porque vamos a ver, y quema la basílica. Tú a O'Donnell Orza, que no se enfrenta, no le preocupa la ETA en San Sebastián. Es decir, le preocupa a Franco, que lleva 38 años debajo de 1.600 kilos de mármol. Federico, es que sería mucho más coherente. Por supuesto. Sería mucho más coherente pedir la voladura del Valle de los Caídos que pedir la conversión de ese espacio arquitectónico en el que todo guarda coherencia con el sentido estético de la dictadura, es decir, la arquitectura herreriana, la cruz inmensa con las esculturas de Ábalos y la propia presencia de la tumba del dictador en ese espacio. Bueno, todo es armónico, todo casa que al bando republicano, que en gran medida era anticlerical, que protagonizó actos terribles de violencia contra sacerdotes y religiosos, les vayas a rendir homenaje debajo de una inmensa cruz, pues es que la mayoría de ellos pues se revolverían en las tumbas. Pero ¿no? aparte que encima lo vendan como reconciliación. Dice, bueno, y para reconciliarnos vamos a echar a los líderes políticos de media España, claro, vamos a echarlos de su tumba. Y además dice, vamos a quitar las cenizas a ver si en el traslado, cuando llegan al tal, pues hay quien las profana. Es decir, es intentar convertir el espectro del dictador en el espantapájaros para distraernos de su incapacidad de presentar una alternativa política, de el numantinismo del señor Rubalcaba, empeñado contra viento y marea, contra todas las encuestas, contra el más elemental sentido común, en prevalecer en algo para lo que no servirá jamás, porque él era el perfecto intrigante en la sombra, él era el genio tenebroso, pero Fouché jamás pretendió liderar el nada, siempre estaba al servicio de quien daba la cara. Y Rubalcaba ha cometido un error que ha destruido su biografía para siempre, porque es imposible, o sea, es decir, es que antes votarán en mucha gente, no sé, al personaje más estrambótico que a un individuo como Rubalcaba. Pero has dicho dos facciones en el PSOE. Y es que ayer, mientras se estaba produciendo esto en el Congreso, el PSC con el Partido Socialista, a nivel más local, pero también es representativo, en Tafalla, la alcaldesa de Tafalla de UPN presentó una moción, pues porque como les da tanto asco que Inés del Río haya nacido allí y pueda pasearse por las calles, presentó una moción para decir que el currículum de este sujeto era inhumano. En vez de decir que ya no es terrorista, como dicen algunos fiscales ahora, es inhumano. El UPN gobierna en Tafalla. Los 6 diputados de Bildu se levantaron y se fueron porque dijeron que eso era utilizar políticamente el tema del terrorismo. Y los 3 concejales del Partido Socialista Navarra tenían 2 opciones. O te quedas con la alcaldesa de UPN o te marchas al mismo tiempo que los de Bildu. Se marcharon con los de Bildu. Bueno, es que es su creencia. Ellos quieren crear un tripartito, mejor dicho, un pentapartito como el de Baleares, con todos, incluyendo la ETA. Ese es el programa que presentó Rubalcaba. Todos contra el PP y ya de paso contra España, porque claro, menudos socios tiene. Ana, no te dejan hablar. El problema lo tiene en su propio partido, porque Rubalcaba yo creo que está intentando hacer juegos malabares y está hablando de cambiar la Constitución y de Estado federal, que yo creo que ni él mismo sabe lo que es, para intentar dar cabida al PSC dentro, y no se da cuenta de que o rompe con el PSC o el PSOE no va a volver a levantar cabeza. Y aunque quiera cambiar la Constitución, aún así el PSC vota en un sentido distinto y en muchas ocasiones contrario al que vota el Partido Socialista. Yo lo que quiero es evitar que Rubalcaba tenga que acudir a la sanidad privada y Elena Valenciano también. Sobre todo Rubalcaba, que por motivos de edad ya estamos punto tocaditos. Magnetoterapia a domicilio, Alfredo. Lo del dolor de España no lo sientes y por tanto no te preocupes, pero el dolor, la migraña, el dolor de cabeza que te da el PSC, el dolor crónico de un partido socialista que no sabe si es de poder, de oposición, sistema o antisistema, si te ve la columna vertebral de unas ideas que dejaste de tener, etcétera. Todo esto con la magnetoterapia no se arregla, pero se mitiga, o sea, ya no te dolerá. Magnetoterapia a domicilio, el iPad
Relax, no confundir con el iPad Fast and Furious de Pedro J, que es tremendo, la tableta de tarde. Bueno, esto realmente tiene garantía médica, garantía científica, y hablen ustedes con cualquiera que lo haya comprado, que lo está comprando mucha gente. ¿Cómo se consigue? Bueno, pues llamando al 91 781 1652. 781 1652. No es barato porque es de verdad, porque funciona. 595 euros, pero se puede pagar a plazos. Los términos para todo lo que sirve, que es mucho, lo que he dicho y mucho más, lo pueden comprobar en www.bambalú.com, que es como le llamamos nosotros. Pásame el Bambalú. Y para llamar, pues lo mejor Más Móvil. Más Móvil, sí. Llamas al 1473 de forma gratuita y contratas la tarifa de Más Móvil que mejor se adapta a tu bolsillo y a tus necesidades. Ahora te puedes autoconfigurar tu propia tarifa, Federico. Tienes llamadas a 0 céntimos minutos y además eliges las 15 combinaciones para navegar por Internet que te ofrecen, y de esas 15 eliges la que más se adapta, como digo, a tu bolsillo y también a tus necesidades. Lo puedes contratar ya, ahora mismo, de forma gratuita en el 1473 o entrando en masmóvil.es. Yo pondría la aplicación que tengan en la Camarga para entrar directamente y enterarme de cosas. Ahí seguro que tienen muchos megas. Y luego lo que tenga pues San Roldán en la Costa de los Perdices también, así me entero de cosas que pasan en América o al revés, no sé. Bueno, vamos a hacer una pausa, volvemos con el tiempo, la bolsa, la noticia de interés general de la ONCE, y vamos con la cuestión del espionaje, que yo reconozco que hoy es cuando ha empezado a interesar. Sí, está interesante. Porque que Estados Unidos nos espíe, bueno, de manera de perder el tiempo. Ahora, que nos toque las narices el CNI, esto ya... Lo que pasa es que se está intentando intoxicar a la opinión pública a partir, y además yo creo que tanto Greenwald como la redacción del Mundo están siendo vigiladísimas estos días. Nos llaman por todas partes los afectados tratando de saber qué es lo que vamos a publicar al día siguiente, y ayer debieron detectar que Greenwald iba a desvelar el documento del acuerdo de colaboración entre el CNI y la NSA, y entonces tuvieron los reflejos de decir, ya está, decimos que es el CNI el que ha recolectado los metadatos y, por lo tanto, quien ha vulnerado la ley y contra quien tendría que dirigir la Fiscalía del Estado la acción penal sería contra el CNI. Pero no es verdad. No puede con la infanta, va a poder con el CNI. Pero eso es la inteligencia, información y desinformación. Salió Félix también en barra el terreno. Es decir, esa es la palabra. Los hay. Ana acaba de tocar la tecla correcta. Embarrar el terreno. Claro. Están intentando, y claro, son profesionales de la contrainformación y de la desinformación. Por lo tanto, el lector avisado tiene que ser muy fino, y el oyente que quiera tomar criterio fundado tiene que ponderar mucho todos los elementos que van a seguir apareciendo. En primer lugar, aquí se ha cometido un delito masivo, es decir, podemos decir 60 millones de delitos, o podemos decir un delito continuado con la interceptación de las comunicaciones de los españoles. Es irrelevante a esos efectos si las conversaciones han sido escuchadas o no. Lo que es evidente harían falta es 30 millones para escucharlas. Bien, seguro que una parte han sido escuchadas y otra parte no. Es evidente, y el Código Penal no discrimina, que el delito se comete desde el momento en que se interceptan las comunicaciones. Y los datos de a quién llamas, desde dónde le llamas, cuándo llamas, cuántas veces llamas, eso proporciona tanta información sobre la vida privada de las personas, y procesado adecuadamente significa una vulneración de la intimidad lo suficientemente grave como para convertir esa información en un arma para destruir a cualquiera. Bueno, y déjame añadir una cosa que es por lo que a mí me joroba. Hay que decir que la colaboración
con el espionaje americano fue muy buena en la lucha contra ETA, por ejemplo. Pero yo creo que en Estados Unidos hay ya la experiencia y hay la distancia suficiente después del 11S para ver que la táctica que se creó entonces ha sido nefasta. Nefasta la Patriot Act para Estados Unidos y además para sus aliados. No ha conducido a nada, no hay ningún sistema de verificación que diga, bueno, hemos tenido éxito porque como todo es secreto, la impunidad policial es de cualquier tipo. Pero lo peor es que esos datos, al final lo que hace es un sinvergüenza de la NSA o del CNI vendérselos a una compañía telefónica o al método 3 para decir este tío entra en páginas porno, vamos a chantajear. O a un partido político o al adversario de alguien, o si alguien quiere desarrollar una campaña de difamación contra un periodista incómodo, lo que quieras. Por supuesto. Entonces, la documentación que obra en nuestro poder establece que quien ha recolectado los metadatos, es muy interesante que en el protocolo de actuación se dice against a particular country, o sea, se utiliza la expresión contra. O sea, el propio protocolo de actuación entiende que es una intromisión hostil y quienes están realizando esta tarea son los norteamericanos, con ayuda, con colaboración de todos los servicios secretos de todo el mundo, porque todos están encantados de compartir secretitos. Y están mirando hacia otro lado mientras los americanos no es el CNI quien masivamente ha vulnerado el Código Penal, sino ha sido la NSA. Bueno, yo mientras no pidan, yo me contentaría con juzgar al embajador. Mientras no pidan la extradición pues la Audiencia Nacional es muy capaz de pedir la extradición de Obama para juzgarlo. Está Pedraz en ello. Oye, es que tal. Pero voy a lo de siempre. El problema nunca es la razón política, que puede ser noble. El problema es que la corrupción en materia de libertades acaba favoreciendo a las mafias, que son policiales, que son políticas, y acaba vulnerando la libertad de los ciudadanos. El problema de la historia de los Estados Unidos, como la historia de las democracias, está vertebrada en torno al binomio libertad-seguridad. Y de todos es conocido cómo reaccionó Lincoln cuando le afeaban que hubiera suspendido el habeas corpus durante la Guerra Civil. Decían, este es el derecho más sagrado de las personas. Dice, no, un momento, el derecho más sagrado es el derecho a la supervivencia. Claro, estaban en una situación límite, en un momento de guerra, en el que la quinta columna de los sudistas, de la Confederación, los Copperhead Democrats, los partidarios de llegar a un acuerdo con el sur a toda costa, estaban allí infiltrados en medio de la administración. Había que actuar eficientemente, pero claro, eso que podría entenderse en una situación de emergencia, en los ataques a las Torres Gemelas, han pasado, ¿cuántos años han pasado de eso? 12. Pues han pasado 12 años. No puede ser que con el pretexto de ver si pillas a algún periodista entre las redes, estés haciendo la pesca milagrosa, rastreando el éter para captar cualquier conversación y codificarla, a ver si por casualidad encuentras a un terrorista. Bueno, vamos a hacer la pausa. Había dicho, antes de yo mismo contradizcarme, como diría el gran Enrique Mújica, de un partido socialista obrero y español, que este sí lo fue, y un gran ministro de Justicia, por cierto, cuyo hermano fue asesinado por ETA. Yo imagino que cuando haya visto al cocoliso Donostiarra, es decir, a Odón Elorza hablando de lo que hablaba, en lugar de atacar a la ETA, se le habrá removido hasta el tuétano. Pero pausa y seguimos. Es la mañana de Federico. Bueno, ¿cómo está el tiempo? Viene el puente de Todos los Santos y ustedes querrán saber qué hacer. Bueno, pues sepan que hoy las inundaciones no son como ayer, que hubo algunas serias, no hubo víctimas, pero ya serias en el Mediterráneo suroriental y luego además en Mallorca. Hoy se van a concentrar en Ibiza y Formentera, pero lluvias, inundaciones, en fin, precipitaciones muy serias, así que tengan mucha precaución. Las temperaturas siguen bajando. En estos momentos tenemos en Madrid 8 grados
y no pasaremos de 14, eso si llegamos. Hemos pasado en una semana, hemos perdido entre 5 y 6 grados en la máxima. Pero es que la máxima ya está en Canarias, o sea, como en invierno. En Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas, además 25 grados, que es una cosa, bueno, que da envidia. Pero la mínima ya está en 1 grado y está en Ávila, León, Salamanca, Segovia y Soria, esto capitales. Los pueblos ni les cuento, ya estará nevando. O sea que háganse a la idea de que ya el otoño fuerte ha entrado y en algunas zonas el invierno. Hasta aquí el tiempo. ¿Estás planeando una escapada para este fin de semana? Consulta la previsión del tiempo a 5 días y la mejor ruta en guiarepsol.com. Repsol te ha ofrecido el tiempo. Si tienes una idea o estás desarrollando un proyecto en el campo de la eficiencia energética, el Fondo de Emprendedores de Fundación Repsol te ayuda a hacerlo realidad. Hasta el 15 de noviembre puedes presentar tu propuesta y si resulta seleccionada, te daremos el apoyo necesario para desarrollarla. Porque ahora más que nunca, es el momento de apoyar el espíritu emprendedor. Infórmate en fundacionrepsol.com. Fundación Repsol. Energía social. Bueno, en el caso, Luis Fernando, de que conservemos algo de dinero, dada la indignación que ha cometido al gobierno, en especial el sector facción de Ultratumba, o sea, del vampiro Montoro, aquí puede pasar cualquier cosa. Aquí pueden asaltarnos ya en nuestras cuentas corrientes lo poco que nos quede. ¿Qué hacemos para invertirlo y ponerlo a salvo de la voracidad fiscal? Pues lo primero que tenemos que hacer, en lugar de dejarnos aconsejar por cualquiera, es ir a un especialista, ir a los que verdaderamente saben cuáles son los fondos de inversión que más nos pueden interesar. Profim es la primera empresa española que ofrece este servicio de asesoramiento financiero, es totalmente independiente y están especializados en diseñarnos carteras de fondos de inversión completamente a nuestra medida. Encontramos a nuestros amigos de Profim en el 91 521 1125, repito, Federico, 91 521 1125. A la bolsa. Profim, empresa de asesoramiento financiero independiente, les ofrece la apertura de la bolsa. El IBEX 35 abre en positivo unas décimas, un 0,11%, está cotizando en 9.872 puntos. En el mercado de renta fija, la prima de riesgo española está en 231 puntos básicos, de diferencial con el bono alemán. El bono español a 10 años en el 4,03%. Tenemos que decir que el Instituto Nacional de Estadística ha publicado ya el dato del PIB del primer trimestre, coincide con el del Banco de España, cae un 0,1%, confirma este dato, y también conocemos el IPC, que sí que podemos decir que por primera vez bajan los precios. En tasa interanual de octubre a octubre ha bajado el IPC un 0,1%. Hombre, si baja el PIB, ¿cómo no van a bajar los precios? Ahora la recuperación es brutal, ¿eh? O sea, el PIB bajando el 0,1, ya nos movemos en esos guarismos, más 0,1, menos 0,1, o sea, esto es el estancamiento total. No va a haber nada tan parecido a la recesión como la recuperación. Es que esa atonía es... Mira, está brillante, se nota que le sienta bien la tableta de tarde. Me sienta bien la tableta y el venir a radio. Sí, eso no me extraña. Pero la verdad, yo es que estaba antes y estaba tratando de ver en la prensa económica que es un verdadero festival en estos días. Algunos porque como están caninos, 5 días, yo es que lo paso bomba. Ayer el diario mayor, el hermano mayor de 5 días, El País, le hacía, si no un lametón, por lo menos le limpiaba los zapatos a Ignacio González, a quien normalmente ha injuriado de manera sistemática, etcétera. Recordemos las fotos que le sacaba de Colombia cuando estaban, el esclavo moral de Gallardón y Gallardón haciendo el trabajo sucio contra la Comunidad de Madrid, contra Esperanza Aguirre. Y hoy era una cosa tremenda, no saben por dónde tirar. Pero tú vas por encima de la hojarasca informativa de los titulares, vas a las cifras y las cifras son de llorar. Hemos llegado al final de la recesión, pero eso no significa que tengamos una recuperación, y el riesgo que existe en este momento es que estemos echando las campanas al vuelo como ya lo hemos hecho todo, cuando lo que tienes que hacer es liberalizar sectores, promover reformas estructurales, bajar los impuestos para impulsar esa recuperación.
es lo que se ha hecho en Madrid y es lo que todavía no se ha hecho en el resto de España. Y ayer se lo dijeron a la vicepresidenta en la reunión del Instituto de Empresas Familiares. Oiga usted, que esto no se ha acabado, que tenía que una no pinta lancen el las joven campanas entre canales al que vuelo. parecía que estaba en un Claro, velorio. que se han destruido muchas empresas. Ayer estaban encantados con los datos del comercio. Y es verdad que han subido las ventas minoristas, pero es que el año pasado, en septiembre, estaba subiendo el IVA, les dijeron a los funcionarios que se iban a quedar sin paga extra de Navidad y cayeron en picado. Es decir, suben porque es el efecto comparación con septiembre del año pasado. Dejadme hacer, bueno, hasta aquí la bolsa. Seguimos ahora, porque esta es una cuestión que es económica y que es política. Hombre, es que yo estaba haciendo la ironía tratando de enlazar con alguno de los asuntos que se debatían ayer y se están debatiendo todos estos días. ¿Hay alguna diferencia sustancial en las áreas que afectan a los ciudadanos entre las políticas que practica este gobierno y las que practicaban los gobiernos anteriores? Sí, que este tiene más, pone más impuestos. Hay más presión fiscal ahora, pero mucha más. Quiero decir, pero como posiblemente hubiera hecho también el gobierno de Zapatero si hubiera continuado una tercera legislatura. Igual que hubiera seguido la excarcelación de Tarras, pero lo está haciendo este gobierno. La subida de impuestos la está haciendo este gobierno. Es que yo ayer estaba en debate con usted, cuando le estaba escuchando hablar con Albiach, cuando ponías todo el énfasis en el Tribunal de Estrasburgo, echando pestes. No, en la sentencia del Tribunal de Estrasburgo. Pero es que el fallo. La sentencia del Tribunal de Estrasburgo es consecuencia de la actitud que los gobiernos de España, incluido el último, han tenido en relación a ese pleito. Estoy de acuerdo o es que un gobierno que es el cuarto socio más importante del euro no tiene capacidad durante año y pico, que sabía que lo normal era que la gran sala ratificara el criterio de la instancia inferior. Máxime, cuando el representante del Estado español estaba defendiendo esa tesis, no había mecanismos para contrarrestar esa inercia, no había margen para conseguir darle la vuelta al sentido de la sentencia. Claro que lo había. La primera iniciativa recusando a Luis López Guerra. ¿Y por qué no se hizo? Cuando alguien con gran conocimiento interno del funcionamiento del tribunal, de manera explícita, de manera expresa, le propuso al gobierno de Rajoy: recusemos a este señor, lo cual es una manera de decirle al tribunal que va contra España, que somos beligerantes y que no queremos que esa sentencia se revalide. Pero claro, es que a lo mejor sí querían que ese criterio se revalidara en la medida en que servía para resolver el problema de un compromiso adquirido, asumido y transmitido de una administración a otra. Bueno, como eso no lo voy a mejorar, hasta aquí la bolsa, y vamos con una cosa fantástica. Lo dijo una vez Dalí, saliendo del Museo de Prado, que le pregunta el Museo del Prado, preguntan a la salida: Don Salvador, ¿qué hay de nuevo? Dice: ¿qué hay de nuevo? Velázquez. Bueno, pues esa es la noticia de interés general de la ONCE. Demasiadas opiniones sobre dónde invertir sus ahorros. No sabe de quién fiarse, ni de las intenciones que esconden tras sus consejos. Tanta inquietud es normal. Muy pocos son libres de decir lo que piensan a la hora de asesorar cómo invertir. En Profim disfrutamos de esa libertad de expresión desde hace casi 20 años, porque somos independientes, porque somos muy libres de decir lo que pensamos. Asesoramos a nuestros clientes por y para sus intereses. Profim, libertad para su patrimonio. Profim, empresa de asesoramiento financiero independiente inscrita en la CNMV. Bueno, Silvia Ribeiro, que expone un señor de Sevilla que tiene una gran proyección, ¿eh? A lo mejor a algunos les suena, ¿no? Sí. Puede ser. Es una exposición que ya se ha inaugurado, pero que viene al hilo de esta etapa de temporada, el otoño, el regreso de las nuevas exposiciones. Velázquez y la familia
de Felipe IV. Y el detalle que hace muy especial este acontecimiento es el regreso a España de las 7 infantas. 5 son obra del genio sevillano, 2 están firmadas por Martínez de Mazo. Decimos que es especial porque regresan después de 350 años que fueron enviadas a Viena. Tras 60 horas de viaje por carretera, las infantas están a salvo ya en el Prado, donde van a permanecer hasta el 9 de febrero. Por cierto, que el museo ha decidido retirar el cristal que protegía 4 de estas 7 obras para ofrecer a los visitantes, dicen, una visión más sincera de la pincelada de Velázquez. Me ha gustado eso de las infantas están a salvo. Sí, yo es que he tratado de evitar el chiste. Pues te lo han puesto ahí, ¿eh? Ya me he lanzado ya por ti. Sí. Estaban por casar, por eso mandaban los retratos. Está venido casada y la que lió en la boda. Bueno, quienes están a salvo, Federico, y muy a salvo son María José Peláez y todo su equipo. Bueno, debo decir que es un placer y es un honor, como suele decirse, y un privilegio. Antena de Oro para Déjate de Historias, que es un modelo de programa comercial. Mira que es difícil hacerlo y hacerlo bien, y además rentable para la empresa. Bueno, pues lo consiguen. Antena de Oro lo recibirán próximamente. Ayer estaba todo el equipo, por supuesto, muy feliz. Y fíjate qué generosa es María José y todo su equipo, que cuando le dabas la enhorabuena te decía, no, es gracias a vosotros que nos dejáis el listón de la audiencia muy alto y por eso nosotros tenemos tanto éxito. No, la verdad es que ellos lo hacen y ahí muy demuestra bien, su generosidad. Es que es una gran persona y aparte que tiene experiencia en la radio y se nota. Hay gente que vale para la radio y gente que no vale. Algunos de los premiados con la antena no valen ni para la radio, ni para la prensa, ni para la televisión. Pero eso pasa todos los años, ¿eh? Aquí ya tenemos, yo no sé cuántas antenas tenemos desde que empezamos en el radio, desde el primer año. Más que el CNI. Muy bueno. Bueno, llegan mensajes, etcétera, y de noticias oyentes. desde el Parlamento, donde está Kitty Garat con la última hora y las declaraciones de Rajoy. Ha hablado, es el líder máximo, el gran timonel, el conductor. Exactamente, Führer. Bueno, pues Ketty, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Federico. Buenos ¿Qué días ha dicho a todo. ese hombre providencial que vela a costa de su sueño por el nuestro? Bueno, pues parecía que no iba a hablar porque cuando ha llegado aquí al Parlamento a las 9:01 le preguntaban al presidente si es verdad que el CNI, que el Centro Nacional de Inteligencia, facilitó datos a la Agencia de Seguridad estadounidense y respondía esto. Pues que responda, ¿eh? Bueno, fíjate. 6 segundos de respuesta de Mariano Rajoy, del presidente del Gobierno. Acto seguido le preguntábamos también a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, que aseguraba que el presidente hablaría dentro del hemiciclo. Lo ha hecho para hacer este anuncio. El Gobierno español se toma muy en serio las informaciones aparecidas en los medios de comunicación sobre las posibles actividades en España de la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos. Nuestra inquietud es compartida por el resto de países miembros de la Unión Europea. Sobre las cuestiones concretas que sean de interés para sus señorías sobre esta materia, les anuncio que el director del Centro Nacional de Inteligencia comparecerá ante la Comisión de Secretos Oficiales de esta Cámara. Bueno, pues esto es lo que ha dicho el presidente del Gobierno. También ha anunciado que le dio instrucciones al Ministerio de Exteriores para que se reunieran el pasado 28 de octubre con el embajador en Estados Unidos y que de ser ciertas estas informaciones le trasladaron serían inapropiadas e inaceptables. Es lo único que ha dicho el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, hasta ahora sobre este asunto. Se va a volver a pronunciar prácticamente seguro en el turno de réplica porque los portavoces parlamentarios de la oposición va a ser el único asunto el que centre sus intervenciones. ¿Podemos oír otra vez esa deposición extraordinaria? Es que lo importante es lo que viene antes del bueno, fíjate, que responda, o sea, como diciendo... A ver. Pues que responda, ¿eh? Bueno, fíjate. Pero bueno, ya es lo Ketty, gracias. Es que es su obligación responder. Bueno, fíjate. No, pero lo que dice, bueno, están locos estos periodistas. Ya hasta pretenden que yo responda. Lo mismo. Han perdido la cabeza, pero vamos, me piden que yo responda. Empieza a ser ya la caricatura. Es como Blatter imitando a Chiquito de la Calzada. Pero siempre ha sido así, ¿eh? Acordaos de las primeras semanas de
de la legislatura con aquella subida de impuestos, prácticamente los periódicos tuvieron que forzarle a salir a dar explicaciones a los españoles y se buscó a última hora una entrevista de EFE. Es como, yo he venido a solucionarte los problemas, no me digas que te tenga que explicar además lo que estoy haciendo, como si fuera el presidente de gobierno de qué. Si esto es una democracia, tienes que explicar a la gente lo que estás haciendo. Es tu obligación. Bromas aparte, él actúa como un tecnócrata que considera pues que ha sido elegido por el destino, o sea que él... Salvar el país. La casta. Para gestionar el país de acuerdo como él piensa que es lo adecuado y que no tiene que dar explicaciones a nadie, que ya llegarán las elecciones y de cara a eso es, por cierto, por lo que se están moviendo los hilos en Cataluña, porque aquí lo que se perfila, veis que hay, antes yo me refería a la fantasmagoría, o sea, primero hay una realidad aparente y luego está lo que hay detrás de las bambalinas. Ellos están distribuyendo un argumentario en el que vienen a decir que están acercándose a Durán para hacerle la cama a Artur Mas, pero lo que hay en el trasfondo de eso es que están buscando un pacto que les permita que siga rodando la bola del nacionalismo catalán a cambio de que les garanticen el respaldo si pierden la mayoría absoluta en las próximas elecciones. Eso es lo que está empezando a fraguarse. No, pero es lo único que han buscado en general todos los gobiernos. Lo que pasa es que no había un reto tan inmediato como el que se plantea en Cataluña. Es que Mariano actúa como si estuviéramos en el año 89, que no. O sea, que el año que viene van a proclamar la independencia como la proclamen. Van a anunciar una consulta como la consulten aunque no se haga. Van a anunciar elecciones plebiscitarias. Vas a tener una rebelión en toda regla dirigida por los representantes del Estado en Cataluña, sin que tú hayas hecho nada para destituirlos cuando llevan 2 años ya en abierta rebelión. El planteamiento es que vamos a ver cómo conseguimos que lo retrasen para que el lío le estalle a otro, y yo voy a cubrir el expediente consiguiendo, o sea, en estos momentos... Garantizando que sigo en la Moncloa gracias al apoyo de Durán, que es con el que están negociando. Es decir, la mayoría absoluta de Rajoy solo tiene ya un objetivo, que es obtener la mayoría minoritaria de Rajoy. Sí, y a eso se subordina todo, además. Bueno, no sé si tenemos que hacer una pausa. Sí, Colacel. Colacel. Bueno, a Mariano ya no le sirve, pero a Soraya, que es más joven todavía. Sí, ella se lo puede tomar perfectamente a partir de los 35 años. Además, si vais mucho de bodas y estas cosas... Bueno, ella hay que decir que de aspecto está estupenda. No, de aspecto, si estuviera de cabeza como de aspecto, fantástico. Sí. Bueno, Colacel nos ayuda a retrasar los efectos del envejecimiento, nos aporta esa cantidad de colágeno que necesitamos porque vamos perdiendo a partir de los 35 años. 5 gramos de colágeno hidrolizado, colágeno puro, es lo que nos aporta uno de estos sobrecitos. Si queremos 2 sobrecitos al día, no pasa nada, nos lo podemos tomar. Oyarzábal se puede tomar 3. Por ejemplo, es inútil, pero a frutos del bosque, está riquísimo y lo pueden encontrar en farmacias, en herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es. Bueno, mundonatural.es. ¿Por dónde van los oyentes hoy, Laura? ¿Qué asuntos les llaman más? Dice, para el PSOE siempre es Halloween. Todo el día hablando de Franco, cuando hace 38 años que murió. Bueno, y todo el año es Halloween. Y cuando en vida de Franco, aquí lo que parecía una tumba era el PSOE. Oye, no conocía a ningún socialista, pero a ninguno. En Zaragoza ni en Barcelona. O sea, estudiando en la facultad, que había de todo, había carlistas, había las cosas más extravagantes. Carlistas socialistas y carlistas medievales, pero no había ni un solo socialista. O sea, ni bueno, ni malo, ni regular. El primero que vi fue en un cartel y era el pobre Triginer de la Federación Catalana del PSOE. Yo recuerdo, yo era pequeño, recuerdo un programa de La Clave donde había 3 combatientes del bando nacional y 3 del bando republicano, pero no en plano retórico. O sea, ellos habían estado intentando matarse unos a otros. Y al terminar ese programa, todos llorando, abrazándose, pidiéndose perdón, diciendo esto no va a pasar nunca más y tal. Bueno, y ahora los hijos de la gente que vivía muy bien con Franco, ahora son los que quieren desenterrarlo y seguramente arrastrar la momia por la calle. No sé. Que tuvo la batalla más dura y es la provincia que más muertos ha tenido de toda España con relación a su población.
en Teruel, en el año 77 se juntaron, pero no 2, ni 4, ni 3, o sea, docenas de combatientes en la batalla de Teruel de los dos bandos, y al final acabaron yéndose a comer jamón y a beber vino, y supongo que se emborracharían con coñac saltaparapetos. O sea, eso en el año 77. Sí. Y ahora que vengan estos mangutas, yo creo que deberían empezar por desenterrar a los padres falangistas de los jerarcas del PSOE, porque es que todos vienen de ahí, que tiene narices, ¿no? Sí. En fin. Pues precisamente los oyentes, muchísimos de ellos han llamado para opinar sobre esta petición de exhumar los restos de Franco, y todos dicen primero que no les interesa y que hay que dedicarse a otros asuntos presentes y no utilizar este asunto para distraer de casos como por ejemplo los SERE o el caso Faisán. Bien. Es la mañana de Federico. Bueno, empecemos por el inmortal cadáver, que decía Azaña. Decía, hay que tener mucho cuidado con morirse en España, hay que morirse de incógnito, porque en cuanto se entera alguien, te van a cribar los huesos a pasearte las cenizas y es un mareo horroroso. Bueno, pues hay mucha unanimidad entre los oyentes, todos dicen que no es el momento de hablar de cosas del pasado, que hay que preocuparse por el presente, que es lo que les preocupa, la crisis, ETA, el paro, la corrupción, y sobre todo les interesa que los políticos se dediquen a arreglar el país. Vamos, que a estas alturas los socialistas se preocupen del Valle de los Caídos y de sacar a los muertos y de sacar a Franco, que a los españoles no nos interesa eso, que eso hace ya 40 años, señores. Que se preocupen de los etarras, que esos sí que han sido unos criminales. Tenían que venir estos socialistas a revolver todo. La única idea de ellos es enfrentar a los españoles unos con otros y robarnos. Que deje los restos de Franco para allá, que ya eso es el pasado, que se ocupen del presente, de la gente que está sin comer, y que devuelva todo lo que han robado, que eso es lo que quieren ellos, comerles el coco a la gente, para que hablen de otros temas, no, que hablen del que tienen que hablar. Que si Franco, que si mataba, que si hacía, que si ahora con la tumba, otra vez con la tumba, no me interesa. Yo lo que me interesa es ahora, no lo de antes. Tanto hablar, entre unos y otros. Estamos desesperados. Yo le diría a los políticos que en vez de dedicarse a levantar muertos, que ahora no se meten con nadie, que se dedicaran a gobernar el país, que está bastante, por desgracia, desequilibrado. ¿Qué es? ¿Que en España no hay más problemas para el Partido Socialista que desenterrar a Franco? Es de verdaderos inútiles. Que dejen en paz a los muertos, sean quienes sean los muertos. Bueno, hay que decir que solamente son estos los que mueven a los muertos. Hay que decir que cuando los años de la transición, los años de la reconciliación, la propia gente del PC, que algunos como Sánchez Montero se habían tirado casi 30 años en la cárcel, que no eran las cárceles de ahora, pues era el pacto, la reconciliación nacional. Así es. Esto lo desentierran estos señoritos del PSOE. O sea, ni siquiera el PC. El PC ahora, esa cosa es escombrera ideológica, que es ahora Izquierda Unida, se ha unido, pero realmente ni siquiera el PC. O sea, esto ha sido una cosa de los señoritos del PSOE de segunda generación, los que vienen después de Felipe González. Ese proyecto de Zapatero, que fue el que le regaló a Carrillo el retirar la estatua de Franco en su cumpleaños. Sí, por cierto, con la asistencia de Peces Barba y otros amigos de las víctimas del terrorismo. Pero la verdad es que es una cosa... hoy dice el editorial de nuestro periódico de papel, dice, cosa que es verdad. Es decir, aquí se produjo, digamos, un proceso que es un proceso en muchos aspectos admirable, porque todo el mundo era consciente de que había pasado mucho tiempo, había una generación nueva y no le podías cargar con el rencor natural de los que se han estado matando, tienen muertos en un sitio, tienen muertos en otro, etcétera. Bueno, no hay manera. O sea, al final se sacan siempre el mismo conejo de la misma chistera para tapar que ellos no saben qué hacer. Ni con la herencia de Franco, ni de UCD, ni de Felipe, ni de Aznar, ni de Zapatero siquiera, ni siquiera la de Rajoy, que es una cosa puramente de casta, de un embeleco. El próximo año se muestran especialmente beligerantes también, porque de alguna manera tienen que tapar que sus padres fueron jerarcas de ese régimen. Entonces es como, voy a ir contra ellos como para demostrar que yo no tengo nada que ver, aunque mi padre estaba ahí. El próximo esa cosa de que los conversos... En 2014 se va a cumplir el bicentenario de dos
fenómenos históricos que fueron las restauraciones en Francia y en España, en 1814, en Francia después del Imperio Napoleónico y en España después de la vuelta de Fernando VII a España tras la promulgación de la Constitución. En Francia se hizo según el modelo de la reconciliación y los jueces siguieron siendo jueces, los generales generales, no se persiguió a nadie por haber colaborado con el régimen anterior. En España no, a lo bestia, redada de diputados, represión de los liberales, etcétera, etcétera, muy al estilo del que luego pasó por el rey Felón. Hasta la reconciliación que supuso la transición, los cambios de régimen en España siempre habían sido así, caínitas. Siempre se le había pasado la factura a los anteriores y perder unas elecciones o que llegaran los otros, la vuelta a la tortilla, significaba el exilio, significaba la persecución, significaba la cárcel o el patíbulo. El paro. Bien, sí. Porque ser cesante o tener empleo pero dependía eso era del lo gobierno. mejor que te podía pasar. Eso era en la Restauración, cuando se trataba de la sustitución del que estaba en el poder, el que estaba en la oposición. Pero lo que tuvo de ejemplar la transición española, rompiendo, como digo, una dinámica de 200 años, fue el que las dos partes cedieron algo. Y el concepto de amnistía fue un concepto que suponía desgarros, renuncias, olvidos por ambas partes. Y se aceptó que hubiera criminales franquistas que no pagaran por sus delitos, de la misma manera que se aceptó que hubiera criminales que con una coartada de izquierdas hubieran cometido asesinatos. Si salieron etarras los que habían cometido los asesinatos durante el franquismo en libertad, se aceptó ese concepto. ¿Por qué 38 años después queremos remover? Dices, pero la tumba de Franco, ¿y por qué no la de Fernando VII? Que no sé dónde está. No, la de Pablo Iglesias. ¿O por qué no? Y el sepulcro del Cid otra vez. No, claro. Ya cuando acabe la serie Isabel, son capaces de echar a los reyes católicos de claro, sus sepulcros pero es que de Granada. Todo, y, o sea, hemos criticado, y cómo no lo vamos a hacer, al gobierno de Rajoy. Pero el punto crítico, el nudo gordiano de la situación política española está en el PSOE. Porque que el gobierno lo haga mal o sea criticado está en la naturaleza de las cosas. Lo que es incomprensible es que por primera vez un gobierno que está generando tanta insatisfacción no tenga una oposición que sea percibida como alternativa democrática. Esto no había pasado nunca. Fíjate si hay cosas el otro día con la manifestación, con la huelga general de la educación, fíjate si uno se puede decir cosas de la educación para mejorarla. Y le dieron la palabra, en la manifestación a una de las portavoces del sindicato de estudiantes que probablemente habría nacido 20 años después de que se muriera Franco, ¿no? Y entonces el resumen, en el momento en el que tú pegas el grito para que te saquen luego el corte en la radio, en la televisión, era porque formaba parte esto de la lucha de la clase obrera para que los herederos del franquismo no vuelvan a traernos. Dices, pero o sea, su papá, probablemente su papá. O es algo que ha oído y repite el mantra de decir, para que la lucha de la clase obrera y los herederos del franquismo. Y en la Somos Aguas cantaban eso, los que hacían las barricadas, la clase obrera. Y dice, ¿tú qué sabes lo que es la clase obrera? De la escuela de Valderrobres, provincia de Teruel, diciendo que antes no se podía estudiar. Yo he estudiado con beca, con chicos de Valderrobres, y entonces una beca, había que sacar un 7 de los de entonces, y hoy sería un 9,5. Pero por supuesto que se estudiaba y además títulos que valían para algo. No esto, que no sirve encima para nada. Tenemos el doble de universitarios que en Alemania y nuestros títulos no valen ni la 10ª parte. Y eso que hay buenos profesores y buenos alumnos, pero el sistema está podrido. Y encima te vienen con estos mantras ridículos. Pero niños de 8 años en un pueblo de Teruel y Rubalcaba presentándolo en lugar de como una vergüenza, como una cosa, y dice, mira, ya son como los de Artur Mas, ya son cainitas desde la escuela. Es que es una cosa de vergüenza. Hay cosas sobre Cataluña, ¿no? Sí, en la línea de lo anterior dicen que ya están hartos de que los políticos solo se preocupen de sus aspiraciones y no de los ciudadanos. Déjenla que se marchen a Groenlandia y funden allí Cataluña. Ya estamos hartos.
Señor Rajoy, haga usted el favor de aplicar la ley y no dé más dinero a Arturo Mas, porque cuanto más dinero dé usted a Cataluña, más independencia piden y más los atacan a los españoles. Señor Durán, ¿a cuánto está el kilo de diálogo? Porque a lo mejor ahora ya ha subido algo más, porque si antes querían 9.000 millones de euros, pues a lo mejor ahora necesitan 15.000 millones porque el kilo de diálogo ha subido un poquito. ¡Qué poca vergüenza tienen! Durán y Lleida está viviendo en un hotel de lujo, ¿eh? Él es un fantoche y como ese, todos les importamos nada. El pueblo trabajador, el pueblo que sufre, el pueblo que se desespera. Si no somos nadie. Está lloviendo mucho. Fíjate. Está lloviendo mucho. ¿Y qué dicen los oyentes y sí, televidentes? En arrobas la manana de FJL, la exhumación de los restos de Franco, pues imagínate, a debate ahora mismo. Ángel dice, ¿acabará Rubalcaba como Juana la loca? Con el sí. Está dormido, no lo despertéis. Joaquín tiene otra imagen, dice Rubalcaba en su próximo congreso, compañeros y compañeras, el dictador ha muerto. Esa es la imagen que se le ocurre a él. Y bueno, y luego, pues algunos oyentes que malinterpretan lo que se dice en la tertulia y entienden que lo que se está haciendo, dicen, es una defensa del régimen. Otros que le dicen ¿De que qué régimen? Otros que directamente les preguntan qué tertulia están escuchando, porque aquí no se ha dicho eso. Bueno, hay gente que es que ya vive en el zapeo a tal velocidad que ya no sabe muy bien. Esto es que tú ves a algunos chavales que está dice, ¿pero qué estás viendo? No, estoy viendo, no ven nada. Miran algo, pero no ven nada. No, para comentar en Twitter tampoco hace falta escuchar. Comentas el comentario que ha hecho uno y a partir sí, de ahí a partir sigue la de bola. ahí ya se va enhebrando. Y hay que recordar que la democracia, con la colaboración del PC, la traen los franquistas. El heredero de Franco a título de rey, que ese sí está vivo, el secretario general del Movimiento Nacional Partido Único de Franco, Adolfo Suárez, que aunque no en plenas facultades, está vivo, Torcuato Fernández Miranda, que está muerto, pero que fue el que hizo el guión de La ley a la ley, de manera que no hubo por primera vez ninguna represalia de carácter político, ni por los que se iban ni por los que llegaban. Y luego un hecho que a mí me parece, hoy es inimaginable. Yo se lo cuento a mis hijos y les sorprende, que las Cortes renunciaran al poder para dar paso a unas Cortes constituyentes, voluntariamente, que se hicieran el harakiri célebre. Bueno, ¿alguien se imagina ahora a una casta política renunciando a los sueldos y a los escaños? Antes matan o mueren. Pero es que hoy están en el poder los que lo tomaron después de ese harakiri de las Cortes franquistas. Siguen los mismos 40 años se están después, cargando hasta la reforma y municipal. Se resisten a dejarlo. Hasta la reforma municipal que preveía disminuir el número de concejales en los parlamentos autonómicos solamente en 2. Baleares y Castilla-La Mancha está en marcha esa reducción de cargos. Los defensores del pueblo autonómicos van a poder seguir celebrando sus cumbres periódicas en restaurantes madrileños para intercambiar experiencias en la defensa solidaria del pueblo taifa por taifa. Es decir, es verdad que a medida que va pasando el tiempo hay aspectos de la transición que se van engrandeciendo y esos procuradores franquistas, la mayoría de los cuales con vocación política, pensando que la razón estaba de su lado, creyendo que el régimen franquista había hecho mucho bien a España, entendieron que su tiempo había pasado y actuaron con una mayor generosidad y con un mayor desprendimiento del que se ha visto nunca desde entonces. Y un franquista como Adolfo Suárez fue el que pilotó la mayor transferencia de poder de la clase política a la sociedad que se ha visto jamás en España. Ahora, uno de los elementos que bloquean el desarrollo económico sigue siendo el déficit público. Seguimos ahí anclados en el 7%, pero no le hemos escuchado al señor Rajoy una y otra vez diciendo que en una familia no se puede gastar más de lo que se ingresa. ¿Cuántas veces ha hecho ese símil para poner en evidencia lo inapropiado de la política económica de Zapatero? Pero si él la está reproduciendo. No, la está estropeando más si cabe. Bien. Porque tenemos más déficit que entonces, tenemos 1 millón más de parados y luego tenemos una actitud
En fin, a mí lo del talante pues nunca me convenció. Pero hombre, no era tan despectivo, era más lunático, pero no era tan ofensivo para el ciudadano. O sea, a mí Zapatero me podía parecer pues un bobo solemne, como le dijo Mariano. Pero esto es que me insulta. O sea, que cuando hablan de las víctimas, me dice Mariano, está lloviendo mucho, que dice el espionaje a los 30 millones de españoles. Pues fíjate, oiga, pero ¿usted qué se ha creído? Pues yo... O sea, es que esto no me lo decía ni Zapatero, pero ni Alfonso Guerra, en los peores tiempos. No, pero vamos a ver, es que también el tiempo va poniendo las cosas en su sitio. Yo creo que todos vamos a estar de acuerdo en lo pernicioso que fueron algunas de las políticas de Zapatero en asuntos tan sustanciales y tan de fondo como la cuestión de Cataluña o la negociación con ETA. Pero como nadie es la suma de la perversión, pues en el haber de Zapatero sí que está el haber demostrado sensibilidad ante la opinión pública y capacidad de interlocución ante incluso quienes más le criticaban. Yo en eso no estoy de acuerdo. No, yo tampoco. Bueno, yo no a mí me parece un personaje muy sectario que hablaba con quien quería. La madre de Irene Villa le dijo, a mí ideológicos. también me mataron al abuelo en la guerra. Sí, pero Zapatero estuvo sentado en una mesa de un estudio de radio al lado de Jiménez Los Santos. Sí, pero porque lo llevaste tú y solo una vez. En el inicio de los inicios, oye, O sea, bueno, eso no fue un gesto de Zapatero, fue un gesto tuyo. No, o sea, perdona. No puede empeorar, es verdad. Y no lo estuvo una segunda vez porque sucedió algo terrible en la vida de España. Pues tú sabes quién era el invitado de tu programa de la mañana el 11 de marzo de 2004. Y hablé además con Zapatero por teléfono, pero hablé. Y debo decir que él entonces pensaba lo que todos, lo que la SER, que había sido la ETA. Luego empezó ya la intoxicación. A Rajoy no le gusta dar explicaciones porque pero a mí lo que no me irrita quiere dar es explicaciones en general a todo el mundo. Zapatero tenía una idea idea sectaria, a mi juicio, absolutamente lamentable, lo peor en el PSOE desde Largo Caballero. Pero lo de Mariano, que ni siquiera cree en nada, o sea, Zapatero creía en cosas equivocadas. Quería la alianza de civilizaciones y recibiré de Cataluña lo que llegue, o sea, disparates y bobadas. Pero lo creía. Mariano no cree en nada y encima nos escupe. Bueno, dice, oiga usted, o sea, ténganos un respeto que le estamos pagando el sueldo. Vamos a ver, que nos ha subido 10 puntos los impuestos después de decir lo que los iba a bajar. Cuando yo hablo de Zapatero, hablo del que fue el líder de la fuerza política que yo considero que por sistema tiene una idea equivocada de España, de la sociedad, del mundo. O sea, para mí el socialismo es un adversario ideológico, nunca un enemigo, pero sí un adversario ideológico. Y creo que en todos los ámbitos el socialismo, en lo sustancial, está equivocado. Por lo tanto, si gobierna un socialista, yo doy por hecho que va a ser un cúmulo de desastres. Y bueno, pues me fijo en las cosas positivas que haya, porque lo demás casi lo doy por amortizado. Y, oye, yo prefiero, con todo lo que podamos decir, y suscribo vuestras críticas, prefiero que cuando gobierne un socialista haga eso, que no que monten bandas de asesinos y rackets de extorsionadores, como ocurrió la vez anterior. El problema es que ahora están gobernando en el sentido ideológico los míos. Es decir, aquellos con los cuyas ideas, las ideas de su programa, yo estoy de acuerdo. Aquellos por los que una y otra vez nuestro periódico ha pedido el voto. Aquellos a los que pedimos que se les concediera una mayoría especialmente reforzada para resolver los graves problemas de España. Y la cuestión es que a cada uno hay que medirlo respecto a las expectativas y respecto a los compromisos. Zapatero desgraciadamente dijo que iba a aceptar el estatuto que viniera de Cataluña y mutatis mutandis, o sea, matiz arriba, matiz abajo, lo aceptó. Pero es que Rajoy nos prometió que iba a actuar de manera antagónica, que su mayoría era para cambiar las cosas, para destruir aquello que se había hecho mal en el tiempo anterior. Y yo, desgraciadamente, solo veo continuidad. Bueno, yo la única continuidad mollar que hay en España es la de la Liga de Fútbol y el Corte Inglés. Me parece bien. Sí, y no toda la Liga, ¿eh? Bueno,
Vámonos al supermercado del Corte Inglés, que ahí sí que hay ahorro y compramos además los mejores productos y con calidad. Ya te he hablado esta semana del cordero lechal de Castilla y León por medio so entero de tierra de sabor, 11,95 euros el kilo. También las pizzas Forno di Pietra Buitoni, comprando 2, la segunda te sale por solo 1,50, mitad de precio. Y también el aceite de oliva virgen extra Coipe, 1 litro, comprando 2, la segunda unidad 1,20, o sea, el 70% de descuento. Este fin de semana, el 1 de noviembre, festividad de Todos los Santos, puedes hacer tus compras tranquilamente en muchos centros comerciales de España. Entonces, damos un teléfono de atención al cliente para que los oyentes pues, se puedan informar sobre cuáles van a ser los horarios de apertura. Es el 901 122 122, 901 122 122. El próximo 1 de noviembre, festividad de Todos los Santos, la mayoría de los centros comerciales e Hipercor también abren las puertas para todos los españoles. Pues me alegra profundamente que no nos falte. Quieren la radio de Es Radio, que esta es la radio de radio. Ahora hemos triplicado nuestra capacidad de audiencia en España en el último año. Bueno, necesitan una radio para escucharnos. Estoy harto de que me digan el palco del Madrid, pues no te oigo en la radio, pero tienes radio, ¿no? Bueno, pues compra una radio, la radio de radio, y regálala estas Navidades, en estas entrañables fechas que se van a Qué bonito acercando. regalo. Una Además, radio el color siempre es un buen blanco, regalo, etcétera, para que se jorobe Blatter y la filfa. Bien, ¿cómo se consigue? Llamando a la tienda Libertad Digital 91 567 1876. 567 1876. Nos vamos de noticias. Sí, y luego la prensa rosa te trae Isabel González un resumen del papel cuché hoy, bueno, que te va a encantar, con alguna fotografía que te va a hacer feliz. Ay, Dios santo, esto es tremendo. Pues fíjate. A ver, esto es ya... No en fin. te voy a decir nada más, que te lo Vale, contéis. vale.